Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Ponce García y este es el último podcast de la materia de economía actual de México y la globalización. ¿Por qué es importante la economía? Es fundamental porque la economía es el cimiento de sociedad. Sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades de una manera eficaz. Por otra parte, un dato que también es muy importante es que la economía permite el desarrollo de los países, ya que estos nos permiten saber qué producir, cómo producir y para quién producir, y con base en ello tener más ganancias y un mayor desarrollo. Las actividades económicas se efectúan con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas a través del consumo de bienes y servicios. Pero para que el consumo sea posible es necesario producir esos bienes y transportarlos hasta las tiendas donde podemos comprarlos, o dicho de otro modo, es necesaria su distribución. Si echamos la vista atrás, para fabricar bienes se necesita una serie de recursos: materias primas, energía, trabajo humano, herramientas y maquinaria. Una sociedad no podría desarrollarse ya que no podría gestionar sus recursos, y es debido a que la economía nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo administrar los recursos, cómo es un suelo y que posteriormente utilizaremos para muchísimos fines posibles y así satisfacer necesidades sin alteraciones. Dentro de la metodología económica en donde se crean las graves problemáticas de la sociedad, la sobreproducción, escasez, que se trate de la realidad actual de este mundo que solemos llamar la globalización. La globalización, en la que México ha sido pionero entre los mercados emergentes, ha sido un factor de estabilidad mundial durante los últimos años, entendida como una eliminación de barreras ideológicas y geográficas que propician el intercambio no solo de bienes y servicios, sino también de ideas, personas, información y capital. La globalización ha desalentado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nuevos conflictos a gran escala. Además, ha contribuido al aumento del PIB per cápita global y a la reducción de la pobreza. En México no hay un rechazo generalizado del libre comercio ni de la migración. Sin embargo, sí hay indignación por la desigualdad y la corrupción, y se acumula el resentimiento contra los políticos. Como en otros países, y particularmente en Estados Unidos con la campaña de Trump y su llegada a la presidencia, los populistas comienzan a atribuir todos los problemas a la globalización y asumen posturas contrarias a la migración y el libre comercio. Lo mismo sucede con el fenómeno de Brexit en Europa, donde algunos atribuyen los problemas a la migración. El Tratado de Libre Comercio, desde su entrada en vigor en 1994, ha sido muy importante no solo para México, sino para los otros dos países miembros, Estados Unidos y Canadá, por el gran volumen de negociaciones, por haber ampliado el comercio y la inversión, por haber logrado un crecimiento económico que ha permitido crear puestos de trabajo, mejoras en las condiciones de vida y, de manera natural, la competitividad mundial de estos tres países con importantes economías. Sin embargo, actualmente los planes de Donald Trump tienen respecto al Tratado de Libre Comercio pueden marcar un antes y un después en la economía mexicana. Las empresas en las que México fue líder podrían verse afectadas por las nuevas políticas proteccionistas del magnate. Sin embargo, todavía no está claro hasta qué punto puede llegar el afán proteccionista de Trump y cómo puede afectar a la economía mexicana. Sin embargo, cabe señalar que el Tratado de Libre Comercio no es responsable de la reducción neta del empleo en la industria manufacturera de Estados Unidos y Canadá, ni ha llevado al vaciamiento laboral, socavado de las normas ambientales ni los derechos de propiedad intelectual, por lo que es vital que se renegocie este convenio comercial en los mejores términos, pese a las presiones que Estados Unidos hace. El contexto en el que se desenvolvió la economía durante las últimas décadas, partiendo del modelo de sustitución de importaciones, aplicando desde los años 40 hasta finales de la década de los 70 y continuando con la apertura comercial, a partir de la aplicación del modelo de sustitución de importaciones en la economía mexicana, se buscó generar crecimiento hacia adentro, basado en el surgimiento de una creciente industria nacional. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El proceso de industrialización no logró llevar a cabo las tres fases que tenía planteadas para que la industria se convirtiera en el motor de crecimiento de la actividad económica. Se creó una base productiva dependiente del sector público, específicamente de los subsidios, de las ventajas que les generaban las empresas paraestatales, del gasto público en infraestructura. Las empresas no lograron competir en el extranjero porque producían bienes y servicios de baja calidad y con costos muy altos, que las llevaban a quebrar o ser absorbidos por grandes empresas transnacionales, sin contar que sus importaciones crecieron más que sus exportaciones, lo cual se visualizó en la pérdida de confianza del sector interno y externo hacia las empresas mexicanas por el incumplimiento en la entrega de pedidos, además de una excesiva integración vertical sin conseguir economías de escala.
además de que la tecnología no se innovó, sino por el contrario se copió. Es decir, las empresas compraban la tecnología con todo y asistencia técnica, creando un vacío de conocimiento, no encadenando a las universidades e institutos en el proceso productivo. Es importante comentar que las instituciones gubernamentales indicaban que se estaba realizando una adecuada transferencia de tecnología. Sin embargo, no fue así. Después de las grandes crisis que se presentaron en el país, se aplicó el modelo neoliberal en la década de los 80. Se llevaron a cabo diversas medidas que perseguían la liberalización comercial y financiera. La apertura comercial tuvo efectos diversos en la industria. Se aplicaron diversas políticas económicas que tuvieron efectos directos e indirectos en la estructura productiva. Por ejemplo, se dio una entrada masiva de capitales que, de principio, tenía el objetivo de dirigirse a la industria. Sin embargo, los rendimientos y las condiciones ofrecidas por el sector especulativo eran mejores y más atractivas, lo que desalenta a la inversión productiva. Se llegó a la conclusión de que las políticas económicas aplicadas durante el periodo de estudio estuvieron dirigidas a crear las condiciones necesarias para atraer capital internacional, aumentando de esta manera las reservas de divisas, mediante la disminución de la inflación y el aumento de las tasas de interés, lo que tuvo resultados importantes en la estructura productiva. En este contexto se aplicaron políticas económicas que estaban dirigidas a lograr el crecimiento de la economía, perdido en las crisis económicas que sufrió el país en la década de los 80. El acelerado proceso de apertura comercial que se realizó durante el gobierno de Carlos Salinas benefició en gran medida al capital internacional, específicamente a la inversión extranjera de cartera, rendimientos a corto plazo, mediante altas tasas de interés que dirigían la inversión hacia la Bolsa Mexicana de Valores, desalentando la inversión en el sector productivo, políticas antiinflacionarias que beneficiaron a dicho capital. La disminución de la participación del Estado en la economía disminuyó el gasto público. Todas estas políticas tuvieron efectos negativos en el crecimiento de la industria del país, sin considerar los efectos que tuvo sobre la agricultura. Aunque el Estado ha presentado una diversidad de planes y programas que pretendía ayudar a la industria para que creciera, generara empleos y pudiera absorber desempleados, las condiciones no mejoraron. El modelo neoliberal aplicado durante estos años no resultó mejor al modelo anterior, ya que no logró recuperar el crecimiento que se había alcanzado, sino por el contrario, frenó y marginado el desarrollo de la base productiva, que es fundamental para que se logre un crecimiento estable. Esta política ha dado como consecuencia que las principales ramas y sectores de la economía sean dominados por las corporaciones transnacionales, monopolios u oligopolios, que han estado subordinando al Estado de acuerdo a sus necesidades, logrando con ello la pérdida de soberanía del país. Es por esta razón que la industria nacional se ha tenido que enfrentar a problemas nacionales e internacionales, como una competencia desleal por falta de tecnología moderna que le permita entrar al mercado mundial con productos de igual o de mejor calidad, la falta de mano de obra calificada, una base productiva heterogénea, altos costos de producción y la falta de créditos de largo plazo que le permitan modernizar su infraestructura. Actualmente la economía no se encuentra en condiciones mejores a las vistas en sexenios anteriores, es decir, en cuestión a política industrial, el presidente propone un programa de apoyo a microchangarros, el cual tiene el objetivo de minimizar el desempleo, promover el crecimiento de microempresas mediante créditos que facilitarán su entrada al mercado. Sin embargo, dicho programa no está funcionando todavía, pero considero que esta no es la solución para resolver las grandes deficiencias que presenta la industria en estos momentos. Dentro de esta situación podemos comentar que aunque la inversión directa ha sido mayor en los últimos años, se puede ver que se ha dirigido hacia las grandes empresas o sectores de mayor crecimiento. La economía se encuentra en incertidumbre por la situación que presenta el principal socio comercial de México en el mundo, por las medidas que se están instrumentando en este sexenio y sus consecuencias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.